te propongo un camino que recorrer juntos. Un peregrinaje por todos aquellos templos relacionados con Reiki. Un viaje donde descubrir los secretos que nadie te enseñó. Donde sentir la tradición, el linaje, la fuerza y la raíz del auténtico Reiki japonés. Son 17 los años que me preceden como investigador en el país del sol naciente. Y en este, mi 14º viaje, quiero proponerte que me acompañes para iniciar un camino de crecimiento, expansión y de conocimiento. Conoce lo que nunca se dijo o llegó a Occidente. Japón 2023 será un viaje para crecer. Salutacions, saludos, benvinguts, bienvenidos al Sapiens. Ya os avanzo que si no tenéis una mente en un estado, podríamos decir, que se sienta un efecto Mozart mental, casi que os digo que cambiéis de dial. Toma, con pareado incluido sin haberlo pensado. Digo esto porque se va a hablar de algo tan sumamente fuerte que, como dijo alguien, perdónalos porque no saben lo que hacen. Pero antes de abrir el tema de hoy, saludamos al profesor maestro Tristán Castell de Pinós. Bienvenido nuevamente, profesor. Buenos días al espacio-tiempo modificado. Vamos a hablar de eso, del espacio-tiempo modificado. Así, poniéndonos un poco en contexto. Hay algo que está sucediendo y que se está, y nos consta, utilizando. Es la manipulación del espacio-tiempo. Y solo pongo un ejemplo, Tristán, que ya sabes que nos ha dado mucha guerra cuando se habló de cómo el grupo de nombre de un compositor alemán giró y se fue directamente hacia Moscú y a 200 kilómetros se para y allí se diluye todo. Y aquí surgía un interrogante. ¿Alguien está modificando el tiempo, profesor? Sí, eso es yo creo que al final de todo esto, lo más importante que hay es que hay unas manos oscuras, no están en la superficie y que están trabajando con unas técnicas absolutamente avanzadas de, digamos, expansión y contracción del espacio-tiempo. Hoy vamos a empezar quizás dando unos pasos hacia atrás, viendo qué antecedentes hay de todo esto, ¿no? Porque, claro, hay miles de libros, hay miles de teorías. Julio Verne ya empezó también de alguna forma a calentar motores con la posibilidad de que hubiera algún tipo de instrumento que pudiera proporcionar o visiones del futuro o regresos al pasado. Y después todo esto ha ido creciendo, cada vez ha habido pues muchas películas, ha habido pues a Isaac Asimov, hubo pues también a Herbert Joseph Wells, que ya hablaremos también del tema, y todo esto en el principio pues es, digamos, era una ficción, ¿no? Una cosa como estaba, digamos, una teoría imposible, ¿no? Como tantas otras veces. Pero, a mi forma de ver, fue un primado negativo, digamos, muy antecedido al tiempo futuro, ¿no? Y entonces, pues poco a poco empezaron a surgir personajes que empezaron a explicar experiencias. Gentes que había venido del año 2036 y se presentaba pues en el en 1940 y tantos, y que entonces explicaban un poco el futuro. Y entonces había una credibilidad, había como un testimonio, no sabíamos si eran mentiras farsantes o era realmente alguien que había viajado en el espacio-tiempo, y después empiezan los científicos a trabajar en ese sentido, ¿no? Y entonces hoy vamos a centrarnos más, digamos, en la parte científica, porque si algo está pasando ahora es porque hay medios muy avanzados, científicamente muy avanzados, y que son capaces de alguna forma de modificar o de replegar el espacio-tiempo, ¿no?
Entonces, bueno, pues vamos un poquitín adelante. Una de las cosas que me ha llamado mucho la atención, ya sabéis que últimamente pues hemos hablado de la visita de los Obama, de la Hillary Clinton, que no sé qué, y a mí esto ya empezó a olerme un poquitín como un retorno, ¿me entiendes?, del pasado, ¿no? El retorno de lo mismo que decía Friedrich Nietzsche, ¿no? Y entonces he pensado, digo, esto es como si alguien hubiera recomprimido el tiempo para que ocurriera algo que después especificamos cuando hablamos del grupo este que no es de rock y que tiene un nombre de compositor alemán, pues que realmente eso nos daba la respuesta fiable, que todo lo que se había hecho tenía un objetivo militar. Pero bueno, esto ya lo hemos explicado y si es necesario algún día volveremos a explicarlo otra vez, pero me llamó mucho la atención porque recordar que en esa visita, en ese primer programa que hablamos de la visita de Obama, aparecía otro personaje que siempre ha estado muy liado, ¿me entiendes? Ha sido un antecesor de todos los primados negativos, ¿me entiendes? Sobre todo los que se refieren a las historias de el famoso Indiana Jones, que es el enemigo secular de los científicos del Tercer Reich, ¿no? Y ha aparecido una última película, que no está dirigida por él, pero sí que está producida por Spielberg, que se llama Indiana Jones y el Dial del Destino. Hombre, aquí estamos hablando de una máquina, ¿no? ¿Ya? Y resulta que, bueno, que haciendo un resumen, bueno, podéis ver los trailers y tendréis un resumen, que el famoso Indy está buscando de recuperar una máquina que se llama anticitera. En realidad la máquina no se llama anticitera, realmente hubo un descubrimiento increíble a principios del siglo pasado de que en un pecio hundido delante de la isla de Anticitera, que es en el mar Egeo, entonces se recuperó algo que los arqueólogos de aquel tiempo no pudieron de alguna forma identificar, pero que eran básicamente como unos instrumentos de relojería. Que, Tristán, curiosamente, y tienes toda la razón, hace nada que se descubrió, fue en 1901. Parece ser que una tormenta marina mediterránea en el mar Egeo, concretamente en la zona de la isla de Anticitera, en Grecia, pues envió a las profundidades un extraño artilugio, un OPART, es decir, un objeto fuera de su tiempo, ¿verdad? De su tiempo, sí. Mezclado con otras cosas, después Jacques Cousteau, alertado un poco, tiene un hombre muy intuitivo, por este descubrimiento, hizo varias inversiones más en la zona del pecio, pero no pudo sacar nada más, excepto algunas monedas, algo que ha ayudado un poco a encuadrar en el tiempo este descubrimiento. Poco a poco, arqueólogos fueron, de alguna manera, pensando que estaba una máquina. Y entonces esto se ha ido trabajando a lo largo del tiempo hasta que realmente ha aparecido una máquina que se supone, hay unas ciertas referencias históricas de que Arquímedes había hecho una especie de instrumento, que sería como un computador mecánico de aquellos tiempos y que sería de alguna forma, bueno, capaz de alguna forma de estructurar el tiempo de una forma mecánica, o sea, también sería el primer reloj mecánico conocido de la historia de la humanidad, al menos de la historia de este sector de la humanidad, del tiempo, y entonces que tendría la posibilidad de penetrar en las brechas temporales. ¿Eso qué quiere decir en las brechas temporales? Es que realmente sería capaz de descubrir aquellos momentos en el que el tiempo tiene la capacidad de retrotraerse o replegarse sobre sí mismo en el sentido del pasado y del futuro, ¿no? Y entonces digo, bueno, a ver, si Spielberg en estos momentos está enfocando esto hacia aquí, después ya de haber enfocado todo la trilogía anterior al tema del Santo Grial, es que por aquí en estos momentos hay un camino muy interesante, ¿no? También a los aficionados al cine, hay una película que ha hecho Christopher Nolan últimamente que también va un poco en este contexto, ¿no? Pero bueno, esto es, digamos, el start-on, ¿no? Es decir, a ver, aquí está pasando algo que seguramente es un vestigio que nos viene de la noche de los tiempos y que es que ya desde el principio de la historia existían
digamos, fórmulas para provocar, ¿me entiendes?, fisuras en el espacio-tiempo. Y esto, pues bueno, me parece lo suficientemente interesante, ¿no? Y tanto que sí. Esto sería como, por ejemplo, pues no sé, es que no sé qué ejemplo poner para que se entienda esto, ¿no? Las fisuras de espacio-temporales, pero es como si vas caminando por la calle y de golpe y porrazo das un salto, te subes encima del banco, por poner un ejemplo, porque tú sabías que caminando recto había a lo mejor un coche que colisionaba contra una terraza de un bar y pasaba por delante arrastrando a la gente y tú de alguna manera lo sabías y subiéndote al banco esquivas esa colisión. Es un poco heavy lo que he dicho, pero sería así, ¿no? Este segundo film de Christopher Nolan, que se llama Tenet, va mucho en este sentido, ¿no? En que hay momentos en los cuales se puede retrotraer el espacio-tiempo y cambiar el sentido de lo que va a ocurrir, ¿no? Bueno, aquí lo que nos interesa es que después todo esto pues ha tenido, desde la noche de los tiempos, repito, muchos autores que se han dedicado de una forma muy seria a hablar de este tema. Quizás el primero de todos fue H.G. Herbert George Wells, que hizo, pues bueno, el The Time Machine, ¿no? La máquina del tiempo. Es la primera vez que, bueno, que alguien habla de una forma abierta de este tema, ¿no? Permíteme, es que me encanta conversar con sabios como vosotros y compartir. Has mencionado a Tenet, hay un diálogo muy bueno que quizás es lo que está pasando ahora. Quizás va relacionado con el tema nuclear y en Tenet hay una cita, una frase, un diálogo que dice: para poder hacer lo que hago, necesito tener alguna noción de la amenaza a que nos enfrentamos. Por lo que sé, intentamos evitar la Tercera Guerra Mundial. Y preguntan, ¿sería un holocausto nuclear? Dice, no, algo peor. Yo pararé amb això. Además está todo mezclado con lo que está pasando estos días con lo de Zaporilla, que lo voy siguiendo muy, muy, muy al tiempo, porque todo esto también es algo que tiene que ver con, digamos, el tiempo y el no tiempo. Dos actores que son enemigos, los dos acusan el uno al otro que van a crear una catástrofe nuclear sobre un sitio, ¿me entiendes?, que pertenece a un país y que en estos momentos está bajo el dominio militar de otro país. Aquí, ven, una de las cosas que me interesó mucho de la película Tenet, y lo comentamos Olga y yo, que el nivel del sonido es, digamos, para ser una película de Christopher Nolan, es como para que no oigas lo que dicen. Porque lo más importante de esa película no es lo que pasa, es lo que están diciendo constantemente. Y entonces vamos a ver la película por segmentos y entonces vamos a tomar nota de lo que se está diciendo ahí, porque eso nos está explicando algo. Pero bueno, los aficionados al cine que vayan a Film Affinity y que se vayan enterando, o que vean la película, que es súper buena. Aparte, ahora hay mucho cine bueno en estos momentos que ya comentaremos quizás más tarde, ¿no? Bueno, pues teníamos a nuestro amigo Wells, que hizo el Time Machine, que hizo La Guerra de los Mundos, que causó aquel programa tan absolutamente brutal de Orson Welles, en el cual la gente se creyó que estaban los ovnis aterrizando. Entonces ahora ya valdría la pena que fueran aterrizando para cambiar un poco la historia. Pero hay otra cosa muy interesante que la cito de paso por curiosidad, de que realmente el primer escritor que habló de la máquina del espacio-tiempo, a lo cual llamó el anacrópete, fue un escritor español, que se llama Enrique Gaspar Rimbaud. Este hombre era diplomático, vivió mucho tiempo en Francia, de hecho murió en Francia, fue amigo personal de Camille Flammarion, el genial astrónomo, y bueno, es decir, los españoles siempre tenemos muchas veces la señal de excelencia del destino de ser los primeros en alguna cosa, lo que pasa es que después no los sabemos aprovechar para nada, ¿no? Pero bueno, que después de todas estas ficciones hubo realmente, ¿me entiendes?, un intento científico. Los hay, y muchos de ellos han sido descalificados. Hay personajes antes de la Guerra Mundial en Estados Unidos que consiguieron algunos logros y fueron neutralizados por el FBI. Pero lo que tenemos físicamente, aunque es muy confuso, pero que hay evidencias físicas, lo primero es Die Glocke, la campana del espacio-tiempo,
que es el genial ingeniero del Tercer Reich, Kambler, pues construyó en Silesia. Hay lo que queda de todo eso es una base subterránea inmensa en la que no hay nada, está todo vacío, y después arriba hay una estructura de hormigón con una forma muy curiosa que supuestamente es donde se sustentaba esta campana del tiempo, que tenía realmente una forma de campana. Todo lo que conocemos, digamos, no hay planos, pero sí que hay croquis de gente que estuvo colaborando con el proyecto, y después hay una evidencia que después acabaré de hablar de ella, ¿no? Y entonces, pues bueno, la campana pues era una campana que parecía lo mismo, pero que dentro tenía unos mecanismos que creaban una contrarrotación magnética y, digamos, sumidos en un serum especial, y entonces todo esto realmente abría una puerta del espacio-tiempo. Todo esto ha habido autores que de alguna forma, ha habido quizás el libro de Joseph Farrell, es quizás el más interesante, el más documentado. Nuestro amigo Felipe también hizo una novela muy, muy divertida sobre el tema, pero todo lo que tenemos son conjeturas, pero parece ser que llegó a funcionar. ¿Y por qué llegó a funcionar? Porque en el momento que se vio que se perdía digamos, la batalla, ¿me entiendes? A partir de 1943, la caída de Stalingrado, empezaron a desmontar cosas, ¿no? Y entonces la campana del espacio-tiempo era tan importante. Hay quien dice que con la apertura de estas puertas espaciotemporales llegaron a la Luna, incluso a Marte. No sabemos si regresaron, pero hay muchas especulaciones sobre el tema. Pero ¿qué pasó con esta campana? ¿Qué pasó con toda esta gigantesca estructura subterránea? Es que estaba debajo de la estructura, digamos, exterior aérea. Entonces, bueno, todo eso tenía que tener, es de estar dotado de una serie de elementos técnicos importantísimos, ¿no? Se dice que después de la guerra, este hombre que era este ingeniero absolutamente genial de las SS, que se llama Hans Kambler, ¿no? Que, bueno, hay quien dice que fue como Werner von Braun en Estados Unidos, es una opción muy fiable. Hay otros que dicen que fue aprisionado por los rusos, otros que murió en el combate, y hay una teoría muy interesante, que es muy interesante, que dice que cogieron todos los elementos significativos, operativos de la campana del espacio-tiempo y lo pusieron hay unos aviones que se construyeron al final de la guerra que eran de doble capacidad, eran dos fuselajes unidos, digamos, por las alas y con 5 motores, y eso tenía una potencia de velocidad y de arrastre de carga brutal, y que estos aviones, algunos de ellos, aterrizaron en Barcelona. Y entonces se piensa que una de las salidas de Kambler fue vía Barcelona. Ahora, una vez en Barcelona, ¿qué es lo que hizo? Eso podemos entrar quizás otro día, metiese en una especulación más profunda. Pero lo cierto es que aquí nos vuelve a salir Barcelona, que últimamente nos está saliendo demasiado, en temas muy complejos, ¿no? ¿Qué pasó después con esta campana? ¿Hay algún vestigio físico de ella? Bien, pues en los años 50, en Estados Unidos hubo un objeto volante no identificado que cayó en una zona, y entonces al recuperar el objeto se trataba justamente de algo muy parecido, era la propia campana. ¿Y por qué reconozco que es la misma campana o muy parecida a Die Glocke, ¿no? La campana del Die Glocke tenía los símbolos sagrados de la raza aria. Entonces, en una parte importante, en una de las partes, digamos, más altas a medio cuerpo de la campana, había una esvástica, pues ahí muy, muy notoria. Pero lo más interesante es que en la parte, digamos, del faldón de la campana había un anillo en el cual estaban grabadas unas runas, algunas runas muy misteriosas también, no las oficiales, por decirlo de una manera. Y esto era una cosa que dices, bueno, estos tíos, ¿por qué grabaron eso ahí? ¿Qué efecto científico tenía? Ya sabes que yo, como muy, digamos, extenso conocedor de las runas, siempre, digamos, he promulgado que las runas tienen un efecto, digamos, de conexión espaciotemporal. Pero bueno,
estos que eran científicos ahí lo pusieron. Pues bueno, este objeto, que era una campana de un tamaño parecido a la Die Glocke, las fotografías que yo he visto de la recuperación de este objeto, no se ve ninguna esvástica, o posiblemente sí la hubo. En el momento de la recuperación lo giraron o hicieron las fotografías desde un ángulo en el que no apareciera, pero lo que sí aparecía en el borde inferior de la campana es el círculo mágico de runas. Y por lo tanto, aquí tenemos una primera evidencia, no sabemos a qué niveles de optimización funcionó o no, tenemos una primera evidencia de algo que sirvió para modificar el tiempo, ¿no? Pero ahora nos vamos a trasladar de país y nos vamos a trasladar de escenario y nos trasladaremos a Venecia. Venecia es una ciudad muy mágica. Nosotros, Olga y yo, vamos todas las veces que podemos, ¿no? Pero una de las cosas que observamos, como, digamos, personas muy sensitivas, bueno, hemos estado en muchos lugares de Venecia, hemos canalizado mucho allá, tenemos nuestros lugares predilectos, pero hay algo que es increíble. Todas las veces que vamos allí, notamos un aligeramiento en el cuerpo, es decir, recorridos que en una circunstancia normal, en cualquier otra parte, nos costarían, digamos, una exhaustividad y un agotamiento, allí desaparecen. Somos capaces de caminar y caminar y caminar y caminar y caminar, y de pronto nos miramos y decimos, ¿pero qué nos está pasando? O sea, parece como si estuviéramos huyendo de algo. ¿Me entiendes o no? Porque es una cosa que no se puede entender, porque muchas veces vamos sin sentido. Entonces perdemos no volvemos ni al hotel, ni vamos a ninguna parte, solo caminamos por caminar y por caminar y por caminar. A veces dando vueltas. Y claro, digo, bueno, pues ¿qué está pasando, no? Y claro, a medida que hemos ido más veces, pues somos más conscientes de eso que nos ocurre, ¿no? Ahora que hablas de Venecia, déjame dar un pequeño apunte. Caray, pues sí, ya no nos queda casi tiempo, profesor, madre mía. Venecia, y tienes toda la razón, en alguno de sus archipiélagos, porque hay muchas islas, hay un archipiélago con 118 islas conectadas por más de 400 puentes aproximadamente, y reza alguna leyenda de estas bien oculta que en una de estas islas, construido encima, hay algo que podría cambiar lo que es el curso de la historia pasada y presente. Estaríamos hablando quizás de una máquina del tiempo escondida, bien escondida, y construye encima, y aquí con las aguas nadie lo encontrará. No sé, quizás responde a esta ligereza cuando caminas por Venecia. Con toda seguridad, a eso iba. Pero bueno, otra de las cosas que me dio, digamos, una alerta especial es que Venecia, pues ya sabes, es un lugar precioso en todos los sentidos, ¿no? Y nosotros conocemos todo, la Giudecca, Canareggio, Fondamente Nove, Igreki, o sea, lugares que nos gusta vivir allí. En resumidas cuentas, una vez fuimos a ver el Palazzo de Mariano Fortuny y no le daba demasiada importancia, a pesar de que era un gran admirador de Mariano Fortuny padre, el pintor de la famosa batalla de Tetuán, de la Vicaría y de uno de los primeros desnudos así un poco, digamos, sugestivos de la historia del arte español, que se llama la odalisca, y su hijo heredó, digamos, su temperamento creativo, pero, digamos, aparte era un pseudocientífico, hizo muchos aparatos de iluminación, fue el que revolucionó la iluminación de los teatros de las candilejas y empezó a trabajar con focos dirigibles, y en fin, un personaje muy interesante, ¿no? Pero no tuve, digamos, demasiado interés hasta que en un edificio que restauré puse unas lámparas de él que hice traer de Venecia, ¿no? Y entonces pensé, en el próximo viaje a Venecia hemos de ir al Palazzo de Mariano Fortuny. Espectacular, espectacular. Os recomiendo a todos los que os gusta Venecia o todavía no habéis ido, que no os lo perdáis. Es un sitio absolutamente misterioso, pero lo más misterioso es que había un mensaje. Y cuando entramos ahí, nos quedamos patidifusos. En uno de los lienzos de pared más grandes del Palazzo de Fortuny había una pintura inmensa que representaba aquella escena de Parsifal de Richard Wagner, en la cual Gurnemanz, el veterano caballero del Grial, conduce a Parsifal hacia el castillo del Grial,
y mientras se van acercando paso a paso, el paisaje cambia constantemente. Y Parsifal se asusta y le dice a Gurnemanz, ¿pero qué está ocurriendo? Y Gurnemanz le dice, no temas. Dice, aquí en el castillo del Grial, el espacio-tiempo se transforma y viaja. Y es la primera vez que en la literatura aparece, no en los, digamos, en el vocabulario científico, aparece el espacio-tiempo, la transformación del espacio-tiempo. Y allí, en Venecia, con eso que os he explicado antes, tiene un sentido. Es decir, allí en Mariano Fortuny ya nos explica lo que está pasando allá. ¿Y por qué está pasando esto allí? Porque con toda seguridad los venecianos, que fueron los grandes navegantes, y bueno, en Venecia es donde están, digamos, otras de las familias más importantes, las familias de la Burcintoro, que era, digamos, la sociedad aristocrática de Venecia, que no eran herederos de los romanos, y que eran los únicos que podían viajar en la galera del Gran Dux de Venecia, cuando hacían las fiestas, que salían todas las góndolas y las embarcaciones lujosas al Gran Canal para hacer esta fiesta de los navegantes, porque son los verdaderos navegantes, son los venecianos, los que daban el culto a Venus, el culto secreto a Venus. Esto es el gran secreto del carnaval de Venecia, o sea, el culto a Venus, y hablaremos más algún día de todo esto. Pues bueno, pues ahí está todo eso, y yo estoy absolutamente seguro que esta gente empezó a tener esto que ha hablado el Spielberg, la máquina de anticitera de la isla, que tenían conocimientos suficientes como para volver a construir y usar eso. Y eso creo que es uno de los verdaderos secretos de Venecia. De momento, claro, nosotros ahora nos basamos un poquitín en lo que se ha encontrado y lo que está en la superficie. Tristán, ¿te parece que hagamos un próximo programa? Porque creo yo que nos hemos quedado al 10% de todo lo que nos tenías que explicar. Se nos ha fulminado el tiempo. Yo siempre digo, el tiempo es curvo, pero en radio es misteriosamente lineal alternativo. ¿Te parece que hagamos una segunda parte, un segundo capítulo o incluso un tercero? Sí, porque entonces vamos a enlazar este conocimiento de Arquímedes y estos secretos desde Venecia, y los vamos a enlazar con otra cosa que va a ocurrir en Venecia y que nos va a entrar en el tema del cronovisor. Te voy a hacer una pregunta muy rápida. Hay, ya no te digo una carrera por utilizar las líneas temporales, sino una auténtica guerra en las sombras sobre lo que está sucediendo y cómo se están cambiando, recambiando, recombinando, saboteando, utilizando, mal utilizando, pues bueno, las facciones de la oscuridad o del mal, digámoslo bien, del mal y del bien en las líneas temporales. Que si llegamos yo creo que la conexión de todo esto que explicaremos de Venecia está, digamos, con los proyectos Looking Glass, que es lo más conocido, es que tuvo una cierta difusión en un momento determinado. De pronto hay un silencio absolutamente brutal. También hablaremos un poco de los anillos de rotación contramagnética que tan digamos, fiablemente fue descrito por Carl Sagan, y después fue transcrito a una película maravillosa que a nosotros nos encerraron en una biblioteca para que viéramos esta película, pero nos encerraron con llave para que nos saliéramos, y entonces ahí hay muchas claves secretas. A ver si el próximo día podemos entrar a todo esto. Pues lo haremos. Profesor Tristán Castell de Pinós, como siempre, muy agradecido y muy fascinado por tus conocimientos y tu aportación y compartirlo aquí en Sapiens con todos nuestros seguidores, nuestros 75.000 seguidores fijos. Bueno, ya sabes que nosotros estamos muy orgullosos de compartir contigo, que tenemos una gran admiración por tu trabajo, y a ver si un día de estos 75.000 seguidores hacemos algo con ellos, a ver si lo ponemos en marcha, los unimos a todos. Y después también con que tenemos a nuestra excelsa poeta que puede hacer un canto místico sobre cualquiera de los misterios de los que estamos hablando, pues pienso que también puede ser, digamos, una nueva energía, un nuevo combustible espiritual que metes en las ondas de Sapiens. Y tanto que sí. Pues nada, muchísimas gracias, Tristán, muchísimas gracias, amigos y amigas que nos seguís aquí fielmente por la radio, en directo, a través de nuestros canales como, por ejemplo, YouTube. Y voy a plantearos una pregunta que la reflexionéis para el segundo capítulo y lo escribáis incluso en los comentarios de YouTube. Y atención,
¿Creéis que estamos siendo atacados por el futuro? Y si es así, ¿quién lo está haciendo? ¿O no? Como siempre, que cada uno saque sus propias conclusiones. Te propongo un camino que recorrer juntos, un peregrinaje por todos aquellos templos relacionados con Reiki, un viaje donde descubrir los secretos que nadie te enseñó, donde sentir la tradición, el linaje, la fuerza y la raíz del auténtico Reiki japonés. Son 17 los años que me preceden como investigador en el país del sol naciente. Y en este, mi 14º viaje, quiero proponerte que me acompañes para iniciar un camino de crecimiento, expansión y de conocimiento. Conoce lo que nunca se dijo o llegó a Occidente. Japón 2023 será un viaje para crecer.